Buenos días, muchas gracias. Fundamentalmente creo que os preocupa el haber hablado durante tanto tiempo en los presupuestos del año de una partida que no es una partida a toda regla de la inversión, del embellecimiento, de la necesidad de la ciudad, sino de las demoliciones. Es una partida importante con unos 400.000 euros. Y yo les quiero contar que una de las primeras cosas que nos encontramos en algún cajón era una sentencia firme judicial para demoler 19 casas de una zona que está cercana a la pedanía de las casas, que se llama La Pedregosa. El juez de esas son casas que están construidas sobre un terreno que no deberían haberse construido, que no se debería haber permitido en su día construir, pero el ayuntamiento se tapó con una venda y se construyeron. Judicialmente la Fiscalía y los jueces de lo penal lo llevaron adelante. Hubo informes técnicos del ayuntamiento en el que la disciplina urbanística admitía que era una zona de especial uso agrícola y medioambiental. Estamos hablando de la zona de regadío del Vicario, y que allí no se podía construir, que se tenía que demoler. Pues las formas de trabajar del Partido Popular y de Rosa Romero, su concejal de urbanismo, pues fue ir dejando esa sentencia, no haciendo caso a las órdenes judiciales, incluso quitando las partidas que había en urbanismo para demoliciones, con lo que el único comentario que hacían judicialmente era que no podían hacer caso y efecto a la sentencia judicial porque no tenían partida para demoliciones. Así han estado los últimos 4 años, y lo primero que nos encontramos la alcaldesa y yo como concejal de urbanismo a la semana, creo recordar que incluso fue 5 días de tomar posesión, en el mes de junio, fue un requerimiento judicial para que nos presentásemos en el juzgado, firmásemos las demoliciones de las casas por enfado manifiesto por la dejadez de este ayuntamiento a hacer caso a una sentencia. Como así dijimos en su momento, nosotros obedecemos y acatamos las sentencias judiciales, pero le solicitamos al juzgado que nos dejara un tiempo, primero, para poder tener una partida con la que hacer efectivo unas demoliciones, estamos hablando de 19 viviendas, y segundo, que si nos dejaba también un tiempo para ver distintas posibilidades antes de pasar a la acción final de una demolición. Ver si técnicamente, políticamente, podíamos tener siempre, vuelvo a repetir, con la obediencia y el acatamiento a la sentencia que nos dictaminaban, ver otras posibilidades. Así se nos comunicó, y desde entonces, pues tanto la alcaldesa como yo hemos estado reunidos con el director general de Planificación de la Junta, con el consejero de Agricultura de la Junta, con los propietarios. Sabéis que todos los propietarios han estado aquí en el despacho de la alcaldesa y nos han dicho, es la primera vez que nos reciben en 5 años para explicar nuestros problemas, con los abogados y los técnicos de la casa. Seguimos en busca de soluciones que en principio den solución o puedan dar respuesta a los requerimientos judiciales, sin remarco, sin querer dejar de acatar la sentencia en la que nos dice que demolemos. Y las demoliciones, pues fue una resolución que también nos mandó últimamente el juzgado, diciendo: entendemos lo que están haciendo como ayuntamiento, pero queremos ver en los presupuestos del año 2016 la partida de demoliciones, que no ha existido en estos últimos años. De ahí que nuestra sorpresa es que precisamente como la alcaldesa y el concejal de urbanismo anterior sean capaces de presentar una resolución, una enmienda a quitar la partida de demoliciones, que es lo que ellos hicieron a sabiendas de que estaban faltando a la verdad ante una sentencia judicial. ¿Cuándo se construyeron las casas? Y digamos, no sé si viven allí los vecinos o qué solución habría para ellos, no sé si son segunda vivienda. ¿No? Suelen ser segunda vivienda. Hay alguna familia que sí que es verdad que es su primera vivienda, pero esto viene ya de hace 8 o 10 años
las primeras sentencias. Cuando se construyó no tenían licencia de obra, entiendo. Ni la tienen. Y al final, ¿en cuánto se ha quedado la partida? Porque se ha ido arañando un poco... Sí, se va a quedar en unos 385.000 euros aproximadamente. Es suficiente porque, pensar una cosa, que nosotros como ayuntamiento tenemos la responsabilidad subsidiaria para la demolición siempre que el juez dictamine ya definitivamente cuándo se tiene que demoler, si el propietario no tiene para la demolición. Nosotros lo haríamos y luego se lo cobraríamos al propietario. Indudablemente también hay que reconocer que posiblemente a un propietario pues le resulte más económico quitarla a él antes que recurrir a los servicios técnicos municipales. Tampoco todas las edificaciones son iguales, hay edificaciones que son más someras, más de pues, alguna nave con porches o con una cocina campera, y hay alguna edificación que está más pues, en la línea de una vivienda. Alberto, entiendo que no hay fecha, o sea, que el juzgado no se ha dado una fecha para decir tal día si no hay soluciones se demuele, sino que con este compromiso de que quede reflejado en los presupuestos, seguís teniendo plazo. Sí, cuando nosotros fuimos al juzgado, porque lo digo muchas veces en broma, pero es verdad, esa ineficacia y ese engaño del equipo anterior me ha hecho ir al juzgado, a la alcaldesa y a mí a prestar declaración. Entonces, ahí en ese punto nos pedían por desobediencia 2 años de cárcel. Estamos hablando de vía penal. Entonces, así dijimos que esos fueron 5 días de entrar como concejal y sin saber ni a qué era lo que estábamos hablando. El juzgado en el auto ponía que en 2 meses tenían que estar demolidas. Después de las últimas conversaciones que hemos tenido y de las últimas reuniones, nos ha permitido, como he dicho, que ese plazo sea un poco más amplio. De ahí también la obligación de tener que meter en los presupuestos del 2016 partidas suficientes para demoler. Pensar una cosa, nosotros somos una administración que para hacer una demolición de este tipo con tantas casas requerimos presupuestos, proyectos, contrataciones. Tú no puedes llegar de repente y contratar, estamos hablando de obras complejas, entonces todo eso tiene un proceso que ya no es en 2 meses tiene usted que tener tirada la casa, pero realmente el plazo que daba aquella sentencia que yo firmé era de 2 meses a partir de mi presencia en el juzgado. Y en esas conversaciones que han mantenido con la Consejería de Fomento, ¿se ha visto alguna alternativa, alguna vía? Sí, hay posibilidades, son posibilidades a largo plazo, medio largo plazo. Pues sabes que indudablemente toda esta zona tiene un condicionante medioambiental importante. Es zona de importancia agrícola y medioambiental, entonces tendría que haber una ley que cambie totalmente esa calificación. La Junta entiende que en este momento, cuando se hizo la calificación, estuvo muy bien planteada, eran momentos en los que había un interés por un desarrollo agrícola importante. No tengo yo que decir que en este momento, y hablando otro de los interlocutores que hemos tenido con mucha validez, ha sido con la propia comunidad de habitantes del Vicario. Ellos mismos me informan que más del 65% hoy día de los propietarios de fincas, de terrenos agrícolas, no están haciendo efectivo por los costos o por la falta de recursos, porque los jóvenes a lo mejor ya tampoco tienen excesivo interés en estar en el campo, pero ellos mismos son conscientes de que en este momento el Vicario pues tiene unos grandes agricultores, porque lo han sido de toda la vida, pero esa tendencia a ser una zona regable pues posiblemente vaya a la baja. O sea que podría, digamos, perder esa calificación de especiales características que tenía con motivo de los riegos, que ya no tiene. Claro, eso se podría plantear también desde el planeamiento de la ciudad. Sabéis que el POM está en vía muerta, le pasa lo mismo que a otras muchas cosas. Se
contrató en el 2006, estamos en el 2015, a pocos días del 2016, y tenemos un documento que ni dice nada, ni es válido, y que tendremos que, como equipo de gobierno, replantear su situación. Tendremos que ver en ese momento de replantearnos la planificación, será las propuestas que desde planeamiento y desde urbanismo se puedan lanzar hacia los posibles usos o el cambio de usos en ese tipo de terreno y la calificación de ese terreno. Pero eso estamos hablando que no son modelos inmediatos, son modelos a corto plazo donde hay voluntades de cambio de calificaciones urbanísticas, que sabéis que todo eso lleva tiempo. A corto plazo sí que habría que demoler, entonces. Si el juez o el fiscal nos dicen que a demoler, ya he vuelto a decir, nosotros estamos luchando por dar a entender que el Ayuntamiento de Pilar Zamora no lo da espalda, pero vamos a acatar lo que nos diga el juez. Eso no debe quedar la más mínima duda. Vale, aquello que son